Bueno, ya me he presentado, Maneli, soy Miguel Ángel Higuera, director del Progapor, y también, obviamente, pues dentro de este grupo, pues participo indirectamente gracias a ser miembro de las dos interprofesionales de porcino que tenemos, tanto Interpor como ASICI. Y también, pues mira, ya agradezco pues también tanto a Maneli como a Daniel de Interpor, porque algunas de las informaciones que os he traído aquí, pues lo he conseguido de la presentación suya de la otra vez, que son datos muy interesantes que no podía dejar por menos de traerla. Pero sí que vamos a hacer un pequeño recorrido. Ya os digo en qué va a ir la presentación. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre la situación del sector porcino y luego, pues, lo que más nos preocupa sobre la peste porcina africana. Bueno, son lo que más, pero una de las cosas que nos preocupan como ganaderos. A ver si esto pasa. Para adelante. Bueno, el contexto. No voy a hablar de la peste porcina africana y su difusión, porque para eso luego tenemos a Germán. Pero está claro que la foto, por lo pronto, es impactante. Entonces, para nosotros, casi es el primer mensaje. Aquí en esta parte de la foto falta la parte de América, pero está claro que ya tenemos la peste porcina africana en América, la tenemos en Europa, la tenemos en Asia y prácticamente en Oceanía. Es decir, que cada vez son más los continentes que tienen, perdón, obviamente África también, que es endémica. Es decir, que cada vez son más los continentes que tenemos la peste porcina africana. En Europa, en este mapa, vemos dos pequeños puntos en verde. Han sido los dos casos de éxito que se han conseguido erradicar los saltos que ha habido de peste porcina africana, tanto República Checa como en Bélgica. Pero todo lo demás, pues la verdad que hay que reconocerlo, que nos da un contexto de miedo. Entonces, esta es la primera foto que quería poner. Y a partir de ahí, pues vamos a ir hablando un poquitito del sector porcino. Voy a mezclar un poquito tanto blanco como ibérico y luego las partes que pueda lo voy a ir separando. Pero sí que es cierto que está la fotografía que tenemos en el 2021, donde España ya es el primer productor de carne de cerdo de la Unión Europea, pues con ese sorpaso que hemos hecho a Alemania hace prácticamente 2 años. Nosotros estábamos en un 19% de la producción de carne y Alemania en ese 22%. Y precisamente por circunstancias de mercado y principalmente por la peste porcina africana, Alemania pues ha caído en producción por debajo de los 5 millones de toneladas y nosotros hemos conseguido restablecer y posicionarnos como número uno. Desde el 2015, y eso lo vamos a ver, somos también el primer país en censo de animales, pero siempre se nos resistía que acompañado al censo de animales también tuviéramos el liderazgo en tema de producción. Actualmente somos número uno en producción ganadera, número uno en producción cárnica, número uno en exportación. Aquí lo veis perfectamente los países principales a la hora de producir carne de cerdo. Número uno España, número dos Alemania, número tres Francia, número cuatro Holanda, número cinco Polonia y número seis es Dinamarca. Y la primera reflexión que tenemos, de las cuales pues podemos luego ir hablando, es que prácticamente en este último año, en el año 2021, el censo de la Unión Europea ha bajado un 3%, debido obviamente a la situación del mercado internacional con la caída de precios de China en el 2021 y el paulatino incremento del coste de las materias primas. Y eso es debido a que estábamos hablando de final de 2021. Es decir, en estas gráficas de esta caída de producción dentro de la Unión Europea todavía no se contempla el impacto que está teniendo la guerra de Ucrania. En este contexto, más allá de que España hubiera podido también seguir la tendencia del resto de la Unión Europea, pues resulta que no. Y España, en ese contexto, viene una reducción de un 3% de la producción en la Unión Europea. Hemos seguido incrementando y tenemos un 5% de incremento en el último año. Quizá uno de los aspectos que a mí también me interesa comunicar es sobre el tema de la densidad de los animales, porque somos el número uno a nivel de producción, pero cuando hablamos directamente de cuánto es la carne de cerdo que producimos por kilómetro cuadrado, pues esto se diluye. Somos el segundo país más grande de la Unión Europea, de Francia. Entonces ahí sí que vemos cómo tenemos tres países pequeños con gran tradición en producción de cerdo, que son Países Bajos, Dinamarca y Bélgica, que están los tres por encima de los 37 kilos de carne de cerdo producido por kilómetro cuadrado. Y España, pues estamos en esos 10 kilos de kilómetro cuadrado, hasta incluso por debajo de Alemania, en el contexto que tienen de peste porcina africana. Con lo cual, digamos que aunque somos el número uno, pero también mucha de esa parte de ser el número uno se debe a la extensión que tenemos de terreno. Bueno, está la misma gráfica, pero simplemente verificando dónde está la posición de España respecto a la Unión Europea, que precisamente pues estamos ahí más o menos en el medio de la densidad.
Lo ha comentado un poco Manel y yo también quería hacer una pequeña resumen histórico. Son 5 minutos, pero quiero que desglosemos esta gráfica. Esta gráfica es la evolución del sector porcino, el profesional, por así decirlo, desde 1965 hasta la actualidad. En 1965 no quiere decir que hubiera esta poca producción de cerdos, sino que digamos que había una mayor producción familiar y de traspatio que no producción profesional que estuviera dentro de los análisis estadísticos que tenemos. Entonces, la línea azul es la producción de porcino, la línea naranja, amarilla, es el consumo y el gris son las exportaciones y el naranja son las importaciones. Pero vamos a ir viendo cómo se han ido comportando en los diferentes tramos que a mí me gusta dividir la producción de España. El primero, desde prácticamente el 65, no por otra cosa, simplemente porque tenemos los datos hasta el 85, es el periodo, como antes ha dicho Manuel, de peste porcina africana. Aquí teníamos peste porcina africana y en el 86 entramos en la Unión Europea, es decir, no éramos miembros de la Unión Europea, éramos importadores netos entre un 50 a un 85% de autoabastecimiento y fue casi en el momento donde empezó a industrializarse, a desarrollarse un poquito la producción porcina. Digamos que hemos ido alrededor de unos 40-50 años por detrás de otros países del centro y del norte de Europa. Segundo periodo, desde el 86 hasta el 2000, es el que lo marco, en el cual pues este periodo se caracteriza por la erradicación de la peste porcina africana, que realmente el Real Decreto pues se publicó en el 88 parcialmente, y lo que han comentado de la línea roja, pues lo tuvimos en el 92 y definitivamente se erradicó la peste porcina africana en España en el 95, con un crecimiento de un 108% en este periodo. Empezamos, obviamente, las exportaciones al ya conseguir ser libres de peste porcina africana. Eso nos abre las puertas primero de Europa, que era lo más fácil dentro del contexto, y ya pasamos de ser deficitarios a empezar a exportar con un autoabastecimiento de un 110%. Esta etapa para mí la culmino en el Real Decreto en el 324 del 2000, que es cuando ya con las vivencias de las dificultades de erradicar la peste porcina africana, pues se pone en marcha un plan para decir que si tiene que pasar algún otro problema de alguna otra enfermedad importante como es la peste porcina africana, pues tener unas medidas más fáciles de contención. Y por eso fue uno de los motivos de tener el Real Decreto de Ordenación. Por lo tanto, el siguiente periodo, digamos que es el periodo de ordenación del sector porcino, desde el año 2000 hasta el año 2013. El año 2013 lo marco porque es el año del bienestar animal. Pero este Real Decreto de Ordenación fue el que precisamente puso en vereda cosas muy importantes dentro de nuestro sector, como son el manejo de las deyecciones, el control de las emisiones, las distancias y las limitaciones de tamaño máximo son cosas específicas que se desarrollaron pensando en peste porcina africana, limitar el tamaño máximo de las explotaciones por un tema sanitario y por un tema de indemnización. Es decir, la granja actualmente más grande que tenemos en España es un ciclo cerrado de 8.000 madres, que está obviamente en tres fases, pero es la explotación más grande. Esos tipos de explotación ya no se pueden construir y limitando el tamaño limitas el riesgo de pagos. Por lo tanto, es muy importante. Y limitando el tamaño y la distancia, marcando las distancias, pues también disminuyes la cantidad de granjas que tienes que hacer los controles serológicos en el caso de tener un positivo. Es decir, estaba muy bien orientado a las experiencias que aprendimos de la erradicación de la peste porcina africana. Ligero, pero crecimiento nuevamente del sector en estos años. Quizá ese ligero crecimiento fue debido a que había cierta incertidumbre de cómo se tenía que implementar las normativas de bienestar animal y fue donde empezamos de una forma seria e importante a exportar a países terceros. Siguiente periodo, que es el que tenemos ahora mismo en la actualidad, desde el 2013 hasta el 2020, que es el periodo de la implementación del bienestar animal, toda la normativa de las cerdas sueltas en gestación y realmente donde hemos tenido un crecimiento de un 46% gracias a las nuevas normativas de bienestar animal y al desarrollo de nuevas explotaciones. Importante, pues crecimiento en granjas mucho más modernas y tecnificadas, exportación a países terceros, reducción de antibióticos y actualmente pues estamos en un grado de autoabastecimiento de un 214%. Arrancamos hace 4 minutos de un 50% de autoabastecimiento y estamos en el 214. Esto cambia mucho el panorama de nuestro sector. ¿Qué pasará en los siguientes años? Pues está claro que la estrategia del campo a la mesa, From Farm to Fork, es lo que nos va a marcar la evolución del sector.
sobre todo por el tema de la fertilización y la reducción de la fertilización mineral, donde puede haber una oportunidad para la fertilización orgánica, cambios de las normativas de bienestar animal, mucho impacto donde vamos a tener la sostenibilidad y el tema del etiquetado, reducción de uso de antibióticos y donde también la Unión Europea quiere marcar el tema de poder tener un mayor valor añadido en nuestros productos y a la hora de la exportación. Ahí yo creo que, por ejemplo, uno de nuestros sectores importantes como es el ibérico, pues juega un papel prioritario. Y claro, desde nuestro punto de vista y en acorde a la jornada, pues para nosotros tendría que ser una etapa en la que se consiguieran firmar los acuerdos de regionalización con países terceros, porque es de vital importancia y ahora lo vamos a ver por qué. El crecimiento de la producción porcina, pues efectivamente se está produciendo principalmente en España, pero ya veis cuáles son los dos limitantes que tenemos. Por un lado, todo el tema de medio ambiente, veis todas las zonas vulnerables que tenemos en Europa, ahora va a cambiar la normativa y en España, que teníamos, entre comillas, pocas zonas vulnerables, pues incrementarán simplemente porque van a bajar los límites. Pero por otro lado, tenemos la peste porcina africana en determinados países. Si solapamos estos dos mapas, pues vemos perfectamente cuáles son las zonas y las regiones donde se puede seguir creciendo en producción porcina, con el riesgo que eso tiene y que vamos a analizar. Mirar la evolución de la peste porcina africana tan simplemente en prácticamente 2 años y medio, desde noviembre de 2019 a mayo 2022. Grave e importante para nosotros como sector el salto a Alemania, por las connotaciones de mercado que han tenido, y el salto a Italia no ha sido tan importante desde el punto de vista de mercado, pero sí de miedo, porque ya lo tenemos cada vez más cerca de la península ibérica. Estos son unos datos que tiene Interpol simplemente para visualizar un poquito cuál es nuestro sector y para que veamos cuál está repartido nuestras granjas. Desde el punto de vista más o menos de granjas profesionales, estaríamos hablando de unas 68.800 granjas, de las cuales de mediana capacidad estamos hablando de unas 9.200, de pequeña capacidad 18.100 y de alta capacidad, la que podríamos llamar las granjas que se pueden construir más grandes en España, son 2.200. Son 2.126. España, como hemos dicho ahora antes, pues es el número 1 en censo de animales, con más de 32 millones de animales, que con esos 32 millones de animales estamos sacrificando 58 millones y medio de cabezas. Bueno, esto lo hemos visto antes. Las estructuras de la producción, esto es el número de granjas y la evolución que hemos tenido dentro de las granjas muy pequeñas, que son las reducidas, las que tenemos a la derecha, las granjas pequeñas, que serían grupo 1, granjas medianas, grupo 2, y granjas que son las más grandes que se pueden construir en España son el grupo 3. Siempre marcar que las granjas más grandes que se pueden construir en España están autolimitadas y obviamente pues cualquier otro país de la Unión Europea y del mundo puede construir granjas más grandes que en España. Pero sí que es donde vemos que llamativamente pues, se ha producido un incremento, sobre todo en las granjas del grupo 2 y del grupo 3. El incremento que ven en el grupo 1, que aparece ese pequeño asterisco, es porque también ha habido una pequeña recalificación de una serie de explotaciones que antes estaban en desconocido o en clasificación de otras de alguna comunidad autónoma y han pasado a ser explotaciones de grupo. Total, en España, pues principal país productor con esos 58 millones y medio de cerdos sacrificados y casi 5,2 millones de toneladas de carne, con una evolución creciente en los últimos años de una forma muy importante. Y lo llamativo, que yo creo que es una de las partes que vamos a tratar esta tarde, pues es el comercio internacional. ¿Por qué? Porque la peste porcina africana, aparte de las implicaciones directas sobre la sanidad que podemos tener tanto en cerdo doméstico como en jabalí, también implica el comercio. Y la evolución que nosotros hemos tenido en los últimos prácticamente 5 años, la vemos claramente, sobre todo en las exportaciones que tenemos a nivel de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. En naranja tenemos las exportaciones en diciembre de 2017, donde predominaba las exportaciones a la Unión Europea, prácticamente un 60% a la Unión Europea y un 40% a terceros países. Y el salto que ha cambiado totalmente cuando estamos hablando de 2021, en este caso diciembre de 2021, donde las exportaciones a los países terceros han superado ampliamente las exportaciones a la Unión Europea. Y ahora mismo pues, se han tornado y ahora tenemos un 60% de exportaciones a países terceros y un 40% a la Unión Europea. Aspecto que obviamente desde el punto de vista del riesgo y de impacto de la peste porcina africana, pues preocupa, francamente.
Otro dato curioso y específico del sector porcino español es la estructura del porcino. La estructura del porcino es muy diferente al del resto de los países de la Unión Europea y del resto del mundo, que es donde nosotros tenemos más implementado la integración como modelo de estructura de producción. Estos dos anillos son datos internos de Emprogapor, el interior es del 2015, el exterior 2021, y vemos cómo se ha producido una evolución creciente de cerdos producidos bajo el régimen de integración, pasando del 65 al 74%. El régimen de cooperativas más o menos se ha establecido exactamente igual, pero por el incremento de la producción, pues la compensación, el porcentaje es menor, pero en el neto la cantidad de producción en cooperativas bajo el régimen de las cooperativas es prácticamente estable. Y lo que se ha producido unas reducciones del ganadero que podríamos decir no sujeto a ningún contrato, donde sobre todo pues en momentos complicados del sector, los cuales estamos sufriendo ahora de una forma fuerte, pues se entiende que el paraguas de una integración le va a permitir una viabilidad económica que actualmente el libre mercado pues no le da. Aparte de que veamos el número de granjas, pues hay otro aspecto que me gusta señalar, que es que obviamente, y aquí vinculando parcialmente el ibérico, nosotros en España tenemos un gran sector extensivo, prácticamente con 14.600 explotaciones de extensivo. Mayoritariamente, como os podéis imaginar, son de ibérico. Hay algunas otras razas locales que también tienen explotaciones en extensivo, pero es principalmente para el ibérico. ¿Por qué tiene bastante importancia, sobre todo desde el punto de vista sanitario? Pues precisamente porque los niveles de bioseguridad que se tiene en el extensivo comparado con el intensivo son diferentes. No quiero decir ni graduarlo, simplemente que hay que tomar medidas diferentes en extensivo y en intensivo. Y sobre todo desde un aspecto muy importante, que es la posible positivación, si existe esa palabra, pero es volvernos positivos de peste porcina africana en la zona del extensivo. Lo habéis visto con la influenza aviar de alta patogenicidad, donde en el momento de que tienes un caso, el mayor riesgo que tienes son las aves que están al aire libre, con lo cual, en el caso de tener casos de peste porcina africana, el riesgo absoluto son para los animales que están al aire libre y, por lo tanto, la primera medida que habría que contemplar sería el confinamiento de esos animales. Ya sabéis que la normativa de ordenación, tanto de extensivo como de intensivo, obliga a que todas las explotaciones de extensivo tengan un sistema para poder confinar los animales precisamente por motivos sanitarios, pero confinar los animales y la alimentación libre con bellota pues es francamente incompatible. Es decir, un brote de peste porcina africana en extensivo pondría en muchas dificultades poder mantener, digamos, que el icono de nuestra producción culinaria, que es el bellota de extensivo. Y eso es una cosa que hay que marcarla. Igual, y eso me adelanto, aunque no es parte de mi charla, cuando estamos hablando precisamente de la caza. Un brote en cualquier zona de España de peste porcina africana, automáticamente para la caza, para dejarla de hacerla recreativa a hacerla profesionalizada dirigida por las autoridades competentes. Es decir, son sectores que de la noche a la mañana tienen el riesgo de desaparecer. Y esto es un riesgo muy importante. Brote de peste porcina africana en extensivo, automáticamente confinamiento de animales, brote de peste porcina en España, en esa área donde va a estar la peste porcina africana se tiene que detener la caza. Y esos son de la noche a la mañana, no podemos prevenirlo de ninguna forma. Estos son también datos de Manuel de Assisi para saber exactamente pues, cuáles son todos los animales censados que tenemos actualmente de ibérico, con una población muy importante. La verdad que tener más de 400.000 reproductoras ibéricas hace que el sector ibérico para España sea un sector francamente muy importante. Es más, hay pocos países, o digamos que a nivel de censo de reproductoras ibéricas nosotros estamos por delante, simplemente en ibérico, que muchos otros países de la Unión Europea en cerdo blanco. Y eso a veces asusta, pensar que hay países que hablan muy bucólico de su producción o que tienen mucho bienestar animal, como podría ser Suecia o Finlandia, que tienen menos reproductoras que el ibérico español. Estos también son datos de Assisi, simplemente por la caracterización de las explotaciones que tenemos desde el punto de vista de los centros de inseminación o incluso pues, los ciclos cerrados o los cebos que tenemos. Pero sí que es cierto que lo que llama la atención pues, es el registro de las explotaciones que han sido dados de alta en 2021,
para tener la producción de bellota. Esas 5.936 explotaciones que, francamente, en caso de tener un brote de peste porcina africana en la zona del Ibérico, corren un alto riesgo de viabilidad y de que se pueda seguir produciendo el ibérico. ¿El impacto que tiene? Pues mirar la cantidad de jamones de bellota, nuevamente son datos de Asicis que se produjeron en la campaña de este año 2021-2022 con 1.262.000 jamones, es decir, obviamente unos 630.000 cerdos de bellota sacrificados, que siempre podríamos decir que es obviamente pues la bandera de nuestra producción. Aparte, en el ibérico también tenemos el cebo de campo. El cebo de campo en los últimos 2 meses tienen que tener una densidad o tienen que estar a 100 metros cuadrados por animal, con lo cual eso solo nos permite hacerlo en condiciones de crianza al aire libre. Nuevamente, un brote de peste porcina africana cerca o en los mediadores de una granja que esté produciendo cebo de campo le conllevaría el confinamiento de los animales y, por lo tanto, perder la denominación cebo de campo y pasar a cebo. El impacto que tiene económicamente para esos animales y para ese productor es bastante importante. Nuevamente, digamos que la forma más rápida para intentar prevenir la difusión de la peste porcina africana es el confinamiento de los animales. Hemos dicho que para nosotros uno de los aspectos claves que tenemos en el sector es la exportación. Exporta tanto el blanco como el ibérico. Desafortunadamente, y aunque a través de las dos interprofesionales se está trabajando en tratar de diferenciar los productos que se exportan tanto de blanco de ibérico, porque en España obviamente son productos diferentes y mercados diferentes, pues todavía no tenemos códigos arancelarios que nos permitan diferenciar qué se exporta de blanco y qué se exporta de ibérico, con lo cual pues Asicis ha hecho la gran labor de intentar recopilar esa información internamente a través de los socios, donde vemos que gran parte, prácticamente más del 70% de los industriales de ibérico españoles, pues no exportan, su mercado es el nacional, pero tenemos un 35% o incluso más de los productores que sí que están exportando. Y lo que tenemos es una mayor importancia tanto en piezas como en carne frescas y en loncheados a la hora de exportar. Nuestros mercados, pues muy importante los mercados de la Unión Europea por cercanía, por conocimiento del ibérico y porque culinariamente hablando, pues podemos tener más cercanía sobre todo en los productos elaborados, tanto en Francia como Italia como en Alemania. Y los mercados muy importantes, porque son los mercados que se tienen que desarrollar profundamente para el ibérico, son los mercados de países terceros, donde México, Japón y Corea, en temas de carne fresca, y en algunos otros productos en elaborados, como puede ser en México, pues hace que tengamos un potencial de exportación muy interesante para el sector ibérico. Y vamos al tema clave que a mí más me preocupa, que es la exportación. Nosotros no solo somos el principal país productor de carne de cerdo, sino también el exportador. Estas son las cifras de exportación en 2018, octubre de 2018. He ido recuperando información porque esto obviamente es la información pre-peste porcina africana en Alemania, donde el 22% de las exportaciones de la Unión Europea la hacía España y el otro 22% la hacía Alemania. Si avanzamos un poco a julio de 2021, estos son datos de Interpol, vemos que España en el año 2020 pues estaba ya representando más o menos el 30% de las exportaciones de la Unión Europea y pasamos en el 21 al 37%. Pero el bajón de Alemania fue terrible. Es decir, ya en el 2020 ya tenían peste porcina africana, ya venían de una reducción, pero en el 2021 las exportaciones para países terceros de Alemania bajaron al 8%. Quizás se ve mejor en los gráficos de abajo, donde vemos perfectamente la caída que ha tenido Alemania a la hora de exportar a países terceros. Esto en momentos normales, desde un punto de vista objetivo, hubiera sido una situación absolutamente dramática para la Unión Europea. Digamos que Alemania ha contado, y eso lo digo como reflexión, con un plan B para no hundir los mercados europeos a nivel de precio debido a la peste porcina africana en ese momento en el principal productor de carne de la Unión Europea. Y es que había otros países que han podido compensar parcialmente las pérdidas de la exportación de Alemania, como principalmente ha sido España, Dinamarca y Países Bajos. Es decir, entre 3 países hemos sido capaces de hacer el esfuerzo de compensar las exportaciones a países terceros, liberando parte del mercado europeo. Una vez que Alemania se vuelve positivo a peste porcina africana, le cierran
pues prácticamente casi todos los países para exportar. Quedan 2 o 3 países que le permiten exportar, pero unos volúmenes muy bajos, ya veis, ese 7% de las exportaciones europeas. Y digamos que los países que ya estábamos en los mercados internacionales y que teníamos acceso a esos mercados, pues han compensado parcialmente. Esto nos viene, pues francamente, bien, porque lo que ha supuesto es que realmente el mercado de la Unión Europea pues no ha caído en picado. No obstante, la peste porcina africana tiene efectos y tiene repercusión. Estos son los datos del mercado de la lonja, del mercado comparado a Alemania con España. Son los datos de la página de la 333. Y he sacado la foto de los datos desde el 2017 hasta el 2020, donde Alemania fue en el 2018 cuando se positivizó peste porcina africana y vemos perfectamente las gráficas del verano de cómo se han comportado Alemania y España, incluso la recuperación a principios de 2019 y cómo se ha ido comportando. Es decir, que independientemente de que los mercados de la Unión Europea, no cabe duda de que están conectados y son vinculantes entre todos, la peste porcina africana ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo para la industria alemana que se ha trasladado también a los ganaderos alemanes, fruto del cual estamos viendo estas reducciones de la cabaña alemana. Y voy a entrar en otra parte que yo creo que la que a mí más me importa, que es qué pasaría si nosotros tenemos peste porcina africana en España. Y es una reflexión, obviamente, porque lo único que quiero es que esto se convierta en una reflexión y no en una realidad, porque si es una realidad podríamos tener un grave problema. Pero para nosotros, obviamente, la peste porcina africana pues, podría estar tanto en el cerdo doméstico como en el jabalí, y ahí para nosotros pues, tendríamos tres formas de impacto, los impactos directos, los indirectos y los colaterales. Que aunque el colateral lo llamemos colateral o lo llame yo así colateral, para mí es el más complicado. Voy a ir un poquito más rápido porque ya veo que se me está yendo un poquito el tiempo. Impacto directo, directamente a aquella granja que le entre la peste porcina africana y se vuelva positivo. Hay que hacer, obviamente, toda la red de alerta para hacer la notificación y lo que vamos a tener es una inmovilización, un sacrificio y un pago y una indemnización. Incluso, disculpadme que voy para atrás, si esa granja ha enviado producto al matadero, habría que hacer una llamada de los productos producidos en los lotes que han estado en compromiso con esa granja para poder ser destruidos, con lo cual tendría también ese impacto. No obstante, tenemos un Real Decreto, en este caso es el de peste porcina clásica, que nos diría y nos orientaría cuáles serían los baremos de indemnización para esa granja. No lo voy a poner mucho más, pero simplemente sería pues hablar de todos los aspectos que va a tener la granja que se vuelva positiva: sacrificio, indemnización, vacío sanitario, limpieza, para poder hacer una nueva repoblación de la granja. Los impactos indirectos son aquellas granjas que no van a tener que ser sacrificadas porque no son positivas, pero están dentro de la zona regionalizada de peste porcina africana, donde obviamente pues, se van a tener un agravio que son las restricciones en los movimientos, tanto las granjas que están tanto a 1 como a 10 kilómetros, donde hay que mirar todos los aspectos que tengamos y las posibles inmovilizaciones que puedan sufrir las granjas. Ese impacto está claro que es un impacto directo que nosotros vamos a tener en esas granjas. Pero en el que me quiero centrar para mí, porque es el más importante, mirad lo que os digo, es decir, para mí no es tan importante que una granja se haga positiva de peste porcina africana. Para mí lo más importante es que España sea positiva a peste porcina africana, independientemente de que sea en granja o en jabalí, porque el impacto colateral de que seamos positivos tanto en granja como en jabalí, obviamente, es la no aceptación de la regionalización de la Unión Europea en base a las normativas de la OIE por los países terceros. Y actualmente tenemos nosotros unas reglas en la Unión Europea en función de la zona que tenemos para regionalizar y para poder hacer el movimiento de los animales con total seguridad, o eso esperemos, animales y productos. Pero hay una serie de países que automáticamente te ponen restricciones. Estos son el listado de los países que automáticamente pues pusieron restricciones a todos los países que se fueron haciendo positivos. En este caso, la foto es de cuando Bélgica se hizo positivo, donde veis que aparece la palabra BE en muchos de los países, y actualmente, tras más de 1 año y medio, casi 2 años, negativo a peste porcina africana, todavía, por ejemplo, no ha conseguido retomar las exportaciones a China y China todavía no le acepta como país negativo de peste porcina africana. Es decir, que aunque ya han erradicado y sean oficialmente indemnes, los temas comerciales van a par. Hay algunos otros países que sí que aceptan la regionalización, como Canadá, Chile, Estados Unidos
y Nueva Zelanda, pero los niveles de exportación que tenemos es bastante limitado. Pero aquí es donde tenemos el quid de la cuestión. Estas son las exportaciones de la Unión Europea, de España, tanto a la Unión Europea como países terceros. Pues en el 2021 exportamos a la Unión Europea 1.163.000 toneladas y fuera de la Unión Europea 1.926.000. Impacto económico, si eso lo trasladamos a dinero, 2.900.000 euros, 2.000 millones de euros, perdón, que son miles de euros, 2.000 millones de euros, 2.950.000 millones de euros para la Unión Europea y 4.765 millones de euros. Es decir, cuidado que lo que estamos exportando a países terceros susceptibles de cerrarnos las exportaciones, estamos hablando de casi cerca de 5.000 millones de euros. No sé si hay algún sector que se puede permitir el lujo de prescindir de esa cantidad de ingresos, pero está claro que el sector porcino no es capaz. Si revisamos exactamente cuáles serían el listado dentro de los 20 principales países, los que estamos exportando, que seríamos susceptibles a ser cerrados y no aceptar la regionalización, estaremos hablando de un impacto a nivel del año 2021 de más de, y perdón por la cifra porque me faltan 3 ceros, porque son miles de euros, de 4.402 millones de euros, el impacto real que podríamos perder. Eso no es real tal cual, obviamente es lo que se perdería. Aquí hay que contemplar un aspecto muy importante que es lo mismo que ha hecho Alemania, que es qué cantidad de producto puede incorporar al mercado comunitario. Perdonad que voy para atrás a la diapositiva de la cantidad. Estamos exportando a la Unión Europea 1.100.000 y a terceros países 1.900.000. De 1.900.000 podríamos prácticamente dar por perdido 1.500.000. Imaginaros lo que supondría aumentar las exportaciones a la Unión Europea en más de un 120% de una forma automáticamente instantánea porque no habría mercado. Pues os podéis imaginar que la caída de precios sería dramática. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro país, como sí que hizo España cuando Alemania se hizo positivo, que compensara ese nivel de exportaciones a países terceros. Actualmente no hay ningún país, ni siquiera la suma de Francia, Dinamarca y Holanda, que tuviera la capacidad de exportar esa cifra a países terceros, con lo cual, pues imaginaros lo que tenemos aquí, puesto en datos. Producimos 5,2 millones de toneladas, exportamos 3 millones en total, exportación a países terceros 1,9, es decir, el 37% de nuestra producción va a países terceros, lo que equivale a unos 21 millones de cerdos. Sabemos que no exportamos cerdos, que exportamos productos, pero simplemente para hacernos una idea de cuántos cerdos estarían en compromiso. Y claro, las preguntas que nos surgen es ¿a qué precio podríamos poder vender nuestros cerdos? Calcular que en el cerdo blanco caería la lonja más o menos alrededor de entre 0,7 y 0,8 euros por cerdo por kilo de peso vivo. Es lo que estimamos que podría caer Mercolleira, es decir, una ruina absolutamente total. Eso también dependería de que fuéramos capaces de colocar, y perdón por utilizar esa palabra, pero en este caso no es exportar, es colocar el exceso de carne tanto en nuestro mercado interno como en países terceros, teniendo en cuenta que somos positivos a peste porcina africana y a ver qué parte está regionalizada que no podríamos mover. Y obviamente, pues, cómo podríamos aventurar esa reducción de la cabaña. Esto no está bien, no suele estar bien autorreferenciarse, pero realmente hemos hecho un artículo en la 333 sobre cómo crees que sería la entrada de la peste porcina africana. Y ha habido una encuesta dentro del sector que les han preguntado que ¿crees que la peste porcina africana entrará en España antes de 3 años? Y esto es la respuesta que hemos tenido dentro de los usuarios españoles. Si hubiera estado más igualada, te diría, bueno, pues a lo mejor tenemos problemas porque tenemos poca muestra, pero realmente prácticamente el 70%, más del 70% de los encuestados dicen que en menos de 3 años tendremos la peste porcina africana aquí. Para mí esto asusta que ya nosotros mismos contemplemos que en menos de 3 años la tendremos. Muy pocos piensan que no es probable y otros pocos dicen que a la larga seguro, pero que no en los próximos 3 años. Es decir, que si juntamos a la larga seguro y en los próximos 3 años, estamos hablando de prácticamente el 95% de los profesionales españoles que creen que sí o sí vamos a tener la peste porcina africana. La misma encuesta se ha hecho en otros países. Francia, prácticamente igual que España. Estamos hablando de que un 80% dice que sí en menos de 3 años. Portugal, que es nuestro vecino, pues un 77% que sí en menos de 3 años.
Cuidado con Países Bajos, lo tiene súper claro. En menos de 3 años Países Bajos es positivo a peste porcina africana. Nuestro principal origen de los lechones que importamos es Países Bajos. De los 2.200.000, 2.300.000 lechones que importamos, el 85% vienen de Países Bajos y ya los profesionales de Países Bajos dicen que sí o sí se van a infectar. Y los únicos que son un poquito más optimistas son los daneses por un aspecto bastante importante. Ya sabéis que los daneses no tienen jabalíes. Exterminaron, y utilizo esta palabra porque es la palabra que han utilizado los daneses, han tenido un programa de exterminio de jabalíes. Actualmente en Dinamarca y en todas sus islas no hay ningún jabalí porque hicieron un programa de exterminio total de los jabalíes. Estas eran las preguntas que yo ponía encima de la mesa en ese artículo, ¿vale? Es un artículo que simplemente era de modo de reflexión, pero lo traslado aquí porque yo creo que es bastante importante. Tenemos un incremento de producción en 2021 respecto a 2020 de un 3,74%. Ojo, en ese contexto de que en 3 años nos vamos a hacer positivos de peste porcina africana según los encuestados. Tenemos un incremento de exportación a países terceros de un 7,7%, que nos cerrarían si somos positivos. Un incremento de las exportaciones a países terceros de un 7% en valor. Seguimos importando lechones, 2.200.000 lechones, un incremento de un 25%. Estamos importando cerdos para sacrificios de más de 50 kilos. Estamos casi en los 750.000 cerdos, un incremento de un 9%. Eso quiere decir que nos están entrando camiones de lechones, unos 2.200 camiones al año nos están importando, pero ojo que cuidado, nos están entrando más de 3.700 camiones de cerdos gordos para sacrificio. Estamos importando carne fresca, un 26% de incremento de importación de carne fresca en España. Primero origen Francia, segundo Alemania, cuidado, tiene peste porcina africana. Tercero Países Bajos, cuarto Portugal. Quinto Italia, cuidado, tiene peste porcina africana. Sexto Polonia, cuidado, tiene peste porcina africana. Séptimo Hungría, cuidado, tiene peste porcina africana. Estamos importando carne de países con peste porcina africana de la zona regionalizada. Y estamos importando embutidos curados y cocidos, que ha reducido algo, una reducción de un 3,7%, pero estamos importando de Alemania y de Italia y cuidado, estamos importando de Rumanía. Se supone que nuevamente de zonas libres o regionalizadas, aunque para mí Rumanía creía que estaba totalmente regionalizado y no podíamos importar y ahí aparece en nuestro ranking. El impacto para los mataderos en las industrias cárnicas es la pérdida de la exportación, pérdida del mercado dependiendo de dónde esté el foco que vamos a tener en España. Cuidado con si podemos recolocar el producto excedente, pero está claro que no cabría otro remedio que si no puede vender la industria cárnica no va a comprar cerdos, con lo que la oferta y la demanda cambiaría. Y hay muchas probabilidades de que haya algunas industrias cárnicas que no puedan aguantar, no poder exportar y no poder comprar cerdos y los costes las arruinarían. Y por último, pero no menos importante, pues, ¿qué podemos hacer? Pues saber dónde están los riesgos de introducción de la peste porcina africana, bien por contacto, bien por cerdos, bien por jabalíes, por alimentación, por vectores o por reproducción animal, y establecer la única aspecto que nosotros como productores podemos trabajar, que es las medidas de bioseguridad, tanto en intensivo como en extensivo, considerando que en extensivo hay algunas medidas que hay que adaptarlas, ¿vale? También en España tenemos un Real Decreto específico con medidas de bioseguridad, pero está claro que todos no las sabemos y a lo largo de la jornada van a hablar de las medidas de bioseguridad, con lo cual no voy a entrar en ellos. Simplemente como forma de conclusión, decir que más vale prevenir que llorar. Hay que forzar mucho la bioseguridad y la bioseguridad. Todos tenemos que estar implicados en el papel de la defensa y protección frente a la peste porcina africana en España. Ganaderos, veterinarios, industriales, comerciales, transportistas, turistas, trabajadores temporales, cazadores. Y para nosotros, y lo he dicho antes, en estos años que estamos ahora mismo, es vital poder avanzar con los países terceros en una regionalización adecuada de la peste porcina africana, porque lo que no queremos es obviamente tener imágenes como estas, que ya las tuvimos hace años, de animales con peste que se estaban destruyendo. Con lo cual, hay que intentar mantener la calma, estar muy en alerta y pensar en el impacto económico de ser oficialmente indemnes de peste porcina africana, con lo cual cualquier inversión que se haga para protegernos de peste porcina africana, ya os adelanto que está muy bienvenida. Así que por mi parte, esto es todo, me he alargado un poco, pero creo que el impacto económico que podríamos tener de la peste porcina africana sería demasiado grave como para menospreciar. Muchas gracias.